Gloria al Señor. Pues hermano, póngase de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ponte de pie, hermano. Es un versículo que vamos a leer que todos no lo sabemos. Y me gustaría incluso, si alguno me ayuda, hacerlo en voz alta. Todo. Amén. Juan 3:16. Creo que todos no lo sabemos, o casi todo. Y el que no se lo sabe, pues hoy se lo va a aprender. Amén. Y ojalá que todos lo podamos decir a una. Amén. Gloria al Señor. Así es que leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino más tenga vida eterna. Shama, aleluya. El pueblo se lo sabe. Aleluya. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Dios. Hermano, puede sentarse, puede sentarse. Usted cumplió su rol ya. Puede sentarse. Gloria al Señor. Aleluya. Este es un versículo muy conocido. Es bien conocido este versículo. Y así como es conocido, Ramona, es también de profundo. Amén. Este versículo es muy conocido. Aleluya. Pero también es demasiado profundo. Y muchas veces, al ser tan conocido, la gente no entiende entonces la profundidad que tiene este versículo que acabamos de leer. Juan 3:16. Aquí está este versículo manifestando, aleluya, el amor del Padre, aleluya, hacia la humanidad. Amén. El amor que el Padre tiene, pero ¿para quién? Para la iglesia. Para la iglesia. No. Es más que para la iglesia, Ramona. ¿Sabe por qué? Porque Él no dice solamente para la iglesia. Hay una diferencia que Él señala. Amén. Que la vamos a enfocar. Amén. Pero de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, ahí sí, para que todo aquel que en Él cree, porque todo, él, a lo mejor no van a creer, o a lo mejor no, es así. Amén. Porque todos no van a creer. Amén. Pero para todo aquel que en Él cree, ¿qué pasa? Que no se pierda, mas tenga vida eterna. Este mensaje le vamos a titular El Padre Celestial, proveedor de los que necesitamos. El Padre Celestial es proveedor de lo que necesitamos. Aleluya. Oye, hermano, todo lo que el hombre necesita, hermano, para sobrevivir, está en la tierra. Oye, lo que el hombre necesita humanamente para sobrevivir, está en la tierra. Dios suplió todo lo necesario. Amén. Ahora, Dios no lo puso todo en un orden y lo puso todo fácil para el hombre. ¿Sabe por qué? Por causa del pecado. Porque en el principio, hermana, sí estaba así. En el principio había un muerto. En el principio las cosas eran diferentes. Había un orden. Estaba todo preparado. ¿Sabe para qué? Para que el hombre viva una vida en plenitud. Una vida plena, hermano, glorioso, gozoso, con poco problema. Amén. Con mucha abundancia. Todo lo necesario. Hermana, estaba ahí en el huerto del Edén. Amén. Pero por causa del pecado, el hombre ahora tiene ciertas dificultades. Amén. Pero aún así, Dios como Padre, aleluya, no nos apartó de llamarnos hijos suyos. ¿Sabe por qué? Él suplió lo necesario
para que todo el que cree en el Padre, todo el que entiende que el Padre es el proveedor, todo el que entiende que el Padre es el que formó todo lo que existe, aleluya, por vía de la fe, amén, entonces pueda sobrevivir, pueda vivir y pueda suplir sus necesidades. ¿Cuáles necesidades? Si nos vamos a la parte física, para sobrevivir, hermano, son muchas las cosas que un ser humano necesita. Amén. Son muchas las cosas que el ser humano necesita, pero todo lo que se necesita está en la tierra. Amén. Si nos vamos, por ejemplo, hermano, con el agua es una de las cosas más importantes para un ser humano. Cuando hay agua en un hogar, hermano, las cosas se ponen bien, Ramona. Mire, cuando hay agua, las cosas cambian. Amén. Y Dios, hermano, dio el agua abundantemente, para que haya agua abundantemente, aún después del pecado. Aún así, hermano, Dios ha dado, hermano, lo necesario para que nosotros podamos sobrevivir. Amén. Pero Dios ha puesto en el hombre responsabilidades. Siempre ha habido. Dios ha puesto en el hombre responsabilidades. Y el hombre tiene que ser responsable. Amén. Por eso fue, hermana Ruth, que cuando hubo una persona que le dio una responsabilidad a alguien y le dijo, sé hombre. Amén. La hermana Ruth lo va a leer. Hermana Ruth, léalo. La responsabilidad que Dios le dio. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dígale. David le dice a Salomón, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios y de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Y cuando hablamos de ser hombre, el hombre es la cabeza del hogar, ¿verdad que sí? El hombre tiene una gran responsabilidad en el hogar, ¿verdad que sí, Ramona? Amén. Pero cuando dice ser hombre, es porque no es hombre. Es porque el hombre tiene que tomar su responsabilidad. Y no solamente el hombre, también la mujer. Amén. Cuando habla solamente primero de la cabeza del hombre y hablaba a alguien especialmente específico, pero humanamente hablando, hermano, todos tenemos una gran responsabilidad. ¿Sabe con quién? Con Dios. ¿Y con quién más? Conmigo mismo. ¿Con quién más? Con los demás. Tú tienes que ser útil. Tú tienes, hermano, que colaborar. Amén. Tú tienes que aportar. Amén. Donde tú estás, tienes que aportar. Debes aportar. ¿Sabe por qué? Porque estas cosas son agradables delante de los ojos de Jehová. Aleluya. Estas son cosas agradables y son cosas necesarias. Tenemos una gran responsabilidad. El hombre no puede quedarse intacto, no puede quedarse como que nada está pasando. Si hace eso, está mal delante de Dios. Te puedo decir que está en pecado. Está mal, no está actuando, Sara. Si hace eso, no está actuando como tiene que actuar. El hombre tiene que proceder, el hombre tiene que moverse. Dios ha suplido lo necesario, pero tú tienes que ahora, por causa del pecado, moverte para buscar esa necesidad que está ahí. Oye, está ahí la necesidad, está ahí para que tú la suplas, está lo necesario para que tú la suplas, pero tú tienes que esforzarte y ser hombre y ser mujer. Tienes que hacer un esfuerzo, tienes que caminar, tienes que avanzar, porque de otra manera, hermano, entonces tu vida no va a ser como Dios quiere que tú vivas. Amén. Porque en esta situación del hombre,
que el hombre ya, el mundo está en pecado. El mundo está, aleluya, fuera de la gracia de Dios. Pero ¿qué hace Dios? Suple lo necesario. Amén. Envía a su Hijo. Amén. ¿Para qué? Para que todo el que en Él cree no se pierda, sino más bien que tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios, hermano. Ese es el proyecto de Dios. Aleluya. Por eso también dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares dedicados, pasto me hará descansar. Junto a agua y reposo me pastoreará. Eres mi pastor y nada me faltará. ¿Sabe qué? Dios es un Dios que suple. Dios es un Dios que provee. Dios provee. Si tú necesitas algo y lo buscas, lo vas a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque Dios provee. Dios no es un Dios que se ha negado a la humanidad. Dios está dispuesto. Dios ha hecho lo necesario. Ya Dios ha hecho todo lo que el hombre necesita. ¿Sabe para qué, hermano? Para que el hombre viva una vida plena. Pero estamos hablando en las cosas físicas. Amén. Pero en el término espiritual, si hablamos del término espiritual, aleluya, el hombre también cayó en el término espiritual, físico y espiritual. Amén. Porque el hombre, cuando pecó, cuando el hombre falló, cuando el hombre desobedeció a Dios, allá en el principio, la Biblia declara, gloria al Señor, que Dios lo sacó del huerto. Amén. Dios lo sacó del huerto, pero Dios en su infinita misericordia no nos abandonó. Amén. Por eso hablamos, Dios no nos abandonó, sino más bien ha suplido lo que necesitamos. Amén. Pero tú tienes la responsabilidad, amén, de hacer un esfuerzo. ¿Sabes para qué? Para agradar a Dios. Por eso, en el término espiritual, hermano, hay gente, hermana, hay gente que ni saben que ellos existen espiritualmente hablando. Hay gente que todo para ellos es la carne. Y dicen que la vida es zeta y que hay que gozarla y que hay que disfrutarla, porque esto es lo único. Y después que partimos de aquí, ya se acabó todo. Y el diablo ha cegado al ser humano. El diablo tiene al ser humano ciego. ¿Sabe para qué? Para que viendo no vea y oyendo no oiga y se pierdan. Y Jesús nos salve a la humanidad. Esto es el diablo, hermano. Y hay que declararlo y hay que darlo a entender. Hay cosas, hermano, que el hombre tiene que entender. El hombre no es en sí solamente lo físico. Lo físico no es lo que el hombre es. El hombre también es un ser espiritual. El hombre también es un ser físico espiritual, como yo le llamo. El ser humano, hermano, tiene una parte espiritual, porque el ser humano no fue hecho como cualquier otra cosa. El ser humano fue creado por Dios. Dios creó al ser humano y lo hizo especial. Y cuando Dios hizo al ser humano, pasó algo, hermano. No solamente Dios creó, aleluya, aquel muñeco de tierra, como solemos decirle, amén. No solamente creó el muñeco de tierra. Cuando el muñeco de tierra estaba hecho, dice la Biblia que Dios sopló aliento de vida. Y Dios le dio de su espíritu, aleluya, al hombre, para que el hombre tenga de su espíritu. El hombre pertenece a Dios. El hombre tiene algo de Dios. Y cuando hablamos del hombre, hermano, no hablamos solamente de los creyentes. Aleluya. No solamente hablamos de los creyentes. Hablamos del ser humano. Cualquier ser humano que muera, amén, aunque su alma se pierda, oye bien, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Amén. Aunque su alma se pierda, aleluya, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Amén. Ahora, en ti
y en mí hay algo que tenemos que valorar. Hay algo que Dios ha puesto en tus manos. Hay algo que tú tienes que entenderlo. Dios ha puesto en ti y en mí algo que se llama el alma. Es el ser espiritual que hay en ti. Tú no solamente eres carne, tú eres un ser espiritual. Y cuando tú partas de este mundo, no se acabó todo. No es así que dice la Biblia. La Biblia lo dice diferente. Cuando partas de este mundo, todo no se acabó. No, eso es un engaño del diablo. Porque después de la muerte hay vida. Oye, después de la muerte, más allá, hay vida. Ahora, ¿qué le pasa? Que el diablo no quiere que tú sepas esa parte. El diablo quiere que tú te condenes. Él quiere que tú te pierdas. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque ya él no tiene chance. Ya él no tiene oportunidad. Ya él está condenado. Aleluya. Pero tú y yo, Sama, tú y yo, hermano, aleluya, tenemos algo claro. El creyente tiene algo claro. El creyente sabe que está compuesto por tres partes. Aleluya. Alma, cuerpo y espíritu. Y ya sabemos que el espíritu va a Dios que lo dio. Pero este cuerpo, esta carne, aleluya, se va a quedar en la tierra. Porque de la tierra fuiste tomado y al polvo volverá. Polvo eres. Fuiste tomado del polvo y al polvo volverá. Aleluya. Pero es bueno que tú sepas que en ti no solamente hay, aleluya, espíritu, aleluya, y carne. Hay también un alma que tú tienes que conocer. Tienes que conocer tu alma. Oye, tienes que relacionarte con tu alma. Tienes que entrar en plan con tu alma. Tu alma es sumamente importante para Dios. Y Dios lo muestra. ¿Sabe cuándo Dios lo muestra? Cuando Dios se despoja de su Hijo. Dios muestra el amor que tiene por tu alma. El amor que tiene por ti. El amor que tiene por mí. Dios lo muestra. Alabado sea el Señor. Santo. Y no solamente lo muestra. Dios envía a Jesús. Jesús viene a la tierra. Aleluya. Y Jesús hace todo lo necesario para dar a entender el plan de Dios. Jesús es el plan de Dios. Y Jesús trajo, aleluya, vino como el plan de Dios. ¿Sabe para qué? Para que el hombre no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Pero para quiénes? Para los que creen. Hay que creer. Hay que entender la parte espiritual. Tú tienes que creer. Tú tienes que entender que en ti hay un alma. Y que tu alma tiene que ir a un lugar. ¿Dónde va tu alma? El día que tú mueras, ¿qué pasará contigo? El día que yo muera, ¿qué pasará conmigo? ¿Qué va a suceder conmigo cuando yo muera? Hay que ver qué va a suceder. Porque el que está escrito, aleluya, en el libro de la vida, aleluya, va a estar delante de la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa? Esto lo dice lo evangélico. No, los evangélicos no es que dicen eso, hermano. Lo dice la Biblia. No lo dicen los evangélicos. Los evangélicos pudieran decir cualquier cosa. Ojalá y que no sea verdad. El evangélico. Pero la Biblia dice la verdad. Y cuando hablo del evangélico, hablo del ser humano. El ser humano que tú ves que está a tu lado. El ser humano que es cristiano y tú ves que es imperfecto. El ser humano que tú ves que se equivoca. Pero no mire el que se equivoca. Mira la palabra de Dios. Mira el plan de Dios. Mira el propósito de Dios. Mira, hermano, el proveedor. Dios es tu proveedor. Dios va a proveer todo lo necesario para que tu alma se salve. Pero tiene que poner de tu parte. Amasaya y jamás. Aleluya. Por eso dice el Salmo. Aleluya. Proverbio 3. Fíjate en Jehová de todo corazón
y no apoye en tu propia prudencia. Reconócelo en todo tu camino y Él enderezará tu senda. Reconócelo en todo tu camino. Oye, ese es el problema, hermano. Reconocer a Dios en tu vida. Es reconocer a Dios en tu vida. Nosotros somos dependientes. ¿De quién? Dependientes de Dios. Nosotros somos dependientes de Dios. Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. El Padre fue quien nos creó. Somos su hijo. Pero Dios reclama de ti como hijo de Dios que tú camines en su camino, que tú le reconozcas a Él como Padre, que tú lo reconozcas a Él como tu creador, como tu hacedor. Alabado sea el Señor. Que tú entiendas que el alma que tú tienes te la dio Dios y que Dios te dio a ti el libre albedrío. ¿Sabes para qué? Para que tú puedas manejar y tú puedas entender dentro de tu voluntad, sin ninguna presión, hermano, sin ninguna obligación, pero que tú entiendas la necesidad que hay en tu vida de tú reconocer a Cristo como tu Salvador, de tú entender que el plan de Dios, el proyecto de Dios, que lo ha hecho con tanto amor, lo ha hecho con tanta dedicación, lo ha hecho con tanta entrega. Dios lo ha hecho totalmente entregado. Ama. Porque entregar tu hijo, hermano, entregar tu hijo unigénito, hermano, esto tiene que ser un amor demasiado terrible, demasiado grande. Aleluya. El que tiene hijos se da cuenta, Sara, el que tiene hijos se da cuenta el amor que tuvo Dios para con nosotros, que no fue un amor pequeño, hermano, fue un amor infinitamente grande. Y nosotros leemos este versículo y muchas veces lo leemos y no lo sabemos de memoria, pero hasta los inconversos, pero no lo aplicamos a nuestra vida. Vamos a aplicar estos versículos a nuestra vida. Vamos a aplicarlo para que estos versículos tengan el valor requerido, para que nosotros, entendiendo esta parte, tengamos el éxito que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que tú seas un hombre de éxito. Dios quiere que tú seas una mujer de éxito. Pero tú tienes que poner de tu parte. Tú tienes que poner de tu parte. Aleluya. ¿Sabes por qué, hermano? Porque si tú no pones de tu parte, entonces tienes problemas. Recuérdate de algo. La Biblia registra, aleluya, en el libro de Mateo, en el capítulo 25, del verso 14 en adelante. Y la Biblia habla, aleluya, del reino de Dios. Porque el reino de Dios es semejante a un hombre, aleluya, que tenía muchos bienes, pero él decidió darle sus bienes, aleluya, los repartió a sus siervos, los repartió a sus siervos. ¿Sabe para qué? Para que ellos pudieran tener, amén, aleluya, y pudieran hacer crecer lo que Dios estaba poniendo en sus manos. Él los repartió, aleluya, de la Biblia que los repartió según la capacidad de cada uno, porque Dios es un Dios justo. Amén. Dios es un Dios justo. Y tú dices, lo que pasa es que mi don es tan chiquito que yo no lo entierre tu don, no los entierre. Dile a tu hermano, no entierre tu don. Dile a tu hermano, dilo. No entierre tu don. Ay, ama. Oye, el que tu don no es pequeño, tu don es grande. Aleluya, tu don es grande. Oye, Amasaya, Eishamaya. Oye, hermano, oye tu hermano, sencillo. Oye, sencillamente, oye. Ustedes los que están aquí, especialmente los creyentes, hermano, no somos cualquier cosa. El diablo lo pinta como que somos cualquier cosa, pero no somos cualquier cosa. ¿Sabe qué es lo que somos? Las perlas de la tierra.
Oye, la perla de la tierra, con más valor que el oro y que la plata. Tú y yo tenemos más valor que el oro y que la plata. Pero ¿por qué digo nosotros? Porque estoy hablando de los creyentes. ¿Y qué pasa con los que no creen? Que pueden creer. Ustedes pueden creer. Ustedes pueden asegurarse en el Señor. El plan de Dios no es solamente para un grupito. El plan de Dios es para todo. El plan de Dios es para el mundo. El plan de Dios es para el universo. El plan de Dios es para todo, hermano. Ahora, ¿qué pasa? La Biblia dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Amén. Y yo que digo, bueno, yo quiero ser uno de los escogidos del Señor. Y yo me tengo como que soy uno de los escogidos del Señor, hermano. Yo no sé tú, pero yo sí. Yo no sé tú, hermano, yo soy escogido del Señor. Y no solamente yo, porque no soy solamente yo. Nosotros somos escogidos del Señor. Pero tú tienes que entenderlo. ¿Cómo tú vas a valorar lo que tú no entiendes? Hermano, el que tiene oro, como los indios en aquel entonces, que lo vendían por espejo. ¿Por qué lo vendían por espejo? Porque no sabían el valor que tenía el oro. Aleluya. Así hay muchos creyentes o muchas personas, amén, que no entienden qué tan grande es lo que Dios ha hecho con la humanidad. Qué tan especial es lo que Dios ha hecho con el ser humano. Y no valora lo que Dios ha hecho con el ser humano. Dios quiere que tú entiendas su propósito. Y para entrar en el propósito de Dios, tú tienes que hacer lo que dice la palabra de Dios. Tienes que confesar a Jesús. Tienes que creer en Jesús. Jesús ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Ay, Amazoa. Juan 10:10 lo dice. Yo he venido. El ladrón no viene, más bien dice, sino para hurtar, matar y destruir. A eso vino el ladrón. A matar, hurtar, matar y destruir. Amén. Pero yo he venido para que tengan vida. ¿Qué vida? 70 años, 80 años. Hay gente que se siente bien, que duran 80 años, 90 años, 100 años. Hermana, Ramona, y esos son pocos días. Ese no es el tiempo que Dios les quiere para la humanidad. Vivir en esta vida muchos años puede ser bueno y también puede ser una carga. Pero todo el mundo quiere vivir mucho, Ramona, muchos años en esta vida. Amén. Pero hermano, ojalá que tú puedas entender, oyente, el plan de Dios. Que Dios no está hablando solamente de esta vida. Esta vida aquí, en esta tierra, somos como peregrinos y extranjeros. Nosotros aquí estamos de pasada. Esta no es la vida que Dios quiere para nosotros. Ahora tenemos que pelear la guerra, la batalla. Y peleando la batalla es que vamos entonces a tener el triunfo. Porque el reino de Dios se hace fuerte. Así que dice, ¿verdad? Se hace fuerte. Y los valientes son los que arrebatan el reino de Dios. El cobarde no puede. ¿Cuáles son los cobardes? Aquellos que no reconocen a Jesús como Salvador. ¿Cuáles son los cobardes? Ah, no, porque no, yo soy guapo. Yo cojo una pistola. Tú no eres guapo, tú eres un infeliz. Tú no eres guapa, aunque sea hermosa. No eres guapa, eres una miserable. Tú no eres guapa ni guapo. Guapo es aquel que se decide por Jesucristo. Amazoya. Guapo es aquel, hermano, que le dice sí a Cristo por encima de todo. Oye, por encima de la belleza, por encima del dinero, por encima de los bienestares, por encima de mis hijos, por encima de mi casa, por encima de mi familia, por encima de todo. Eso se requiere valor. Ahí se requiere decisión clara. Ahí se requiere, hermano, hombres y mujeres, aleluya, que tomen decisión clara. Y Dios está buscando hombres y mujeres
que tomen decisiones claras. No te dejes engañar. El diablo quiere engañarte, pero no te dejes engañar. Dios te quiere dar vida. Acepta la oferta de Dios. Dios te está dando oferta ahora y te promete bienestares. Te promete, hermano, sanidad. Te promete salvación a tu alma. Reconoce a Dios en tu vida. Valora a Dios en tu vida. Y Él proveerá lo que tú necesitas. En la parte física y también en la parte espiritual. No haga como aquel muchacho o joven. Chama. Porque el que recibió 5, aleluya, no se quedó de brazos cruzados. ¿Sabe qué hizo? Comenzó a trabajar. Dios quiere hombres que trabajen, mujeres que trabajen en el término espiritual. Que tu boca se abra para decirle al mundo quién es Jesús. Para decirle al mundo que está equivocado. Que la fama no es quien salva al hombre. No es la fama. Pobre de los famosos. Hermano, pobre de los famosos que no conocen a Jesucristo. Pobre, da lástima. Pudiéramos llorar por ellos. Ellos están contentos y creen que tienen el mundo, hermano, pero son miserables. Pobre de los famosos. No, aguárdate, varón, aguárdate. Sí, hermano, pobre de los famosos. Pobre de los que no tienen una decisión clara en el Señor. Pobre en el que no conoce a Jesús. Pobre, aleluya, del mundo que vive sin Jesucristo en su corazón. Es pobre, es miserable. Porque ¿qué va a pasar con ellos? Vamos a ver, según la historia bíblica, en el capítulo 25. Porque él regó sus bienes, aleluya, a su siervo y lo compartió conforme a su capacidad. A uno le dio 5, a otro le dio 2, pero a otro solamente le dio 1 solo. Porque muchas veces vamos a recibir poco. ¿Saben por qué? Porque no tenemos mucha capacidad. Y Dios es un Dios justo y actúa, aleluya, conforme a lo que tú puedes manejar. Y no te va a hacer un juicio por encima de ahí. Te va a hacer juicio por lo que Él te ha dado. ¿Qué tú estás haciendo con tu talento? ¿Qué tú estás haciendo, hermano? Y es bueno que nos preguntemos, ¿qué estamos haciendo con nuestro talento? ¿Qué estamos haciendo con el talento que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos ahí? ¿Ahí? ¿O qué estamos haciendo con lo que Dios ha puesto en nosotros? ¿O acaso tú crees que Dios no ha puesto nada en ti? Levanten la mano los que creen que Dios le ha dado un talento. Solamente los que creen esto, que Dios le ha dado un talento. Aleluya. Aleluya. Yo creo que si alguno se quedó con la mano levantada es porque no lo entiende. Pero Dios te ha dado talento. Dios te ha dado la posibilidad. Dios te ha dado todo lo necesario para que tu alma se salve. Para que tú reacciones. Para que tú entres en el plan de Dios. Tú cabes en el plan de Dios. Tú puedes crecer en el plan de Dios. Tú puedes sembrar en el plan de Dios. Tú puedes negociar en el plan de Dios. Ama soya. Y ya. Pero el que tenía 5 talentos, dice que lo puso a producir. No se quedó con su talento guardado, lo puso a producir. El que tenía 2, hermana, también lo puso a producir. Y no se quedó con el talento guardado. Pero pasó algo con el que tenía un talento. Dice la Biblia que este lo escondió, lo enterró, lo guardó lo mejor posible. Aleluya, para que no se moviera de ahí, para saber que estaba ahí. Pero sí, está ahí, pero ponlo a producir, arriésgate, hermano. ¿Saben qué pasa en la vida cotidiana, en la vida diaria? ¿Por qué el hombre no progresa muchas veces? Y hablo del ser humano. Porque no se arriesga. Porque tenemos temor. Porque tenemos miedo. Cuando hay miedo, hermano, las cosas se quedan enterradas.
porque hay temor, porque hay miedo. Y así también en la parte espiritual. Hay gente, pastor, que no se convierte. ¿Sabe por qué? No, después. Y después. Y le pasa el tiempo después. Y así se van al infierno. Y después, entonces, ¿qué va a pasar? El lamento, el lloro, el crujir de dientes, hermano. Allí será el lamento. Y lo digo, hermano, de verdad. Estoy diciendo esto de verdad. Que ojalá que reaccionemos, que entendamos el plan de Dios. Porque esto no es un cuento ni es una historia. Lo que estamos hablando es la verdad de la verdad. Lo que estamos hablando es la palabra de Dios. Lo que estamos hablando no es imaginación, no es asunto de lo evangélico, es asunto de Dios. No estamos hablando asunto de religión, estamos hablando asunto del Padre. Shamaya, que ha hecho lo necesario para que todos seamos salvos. No un grupito, todos seamos salvos. Pero Dios está llamando todavía y sigue llamando. Ha estado llamando todo el tiempo, del 2000 para acá. Dios ha estado llamando, hermano, perdón, desde el número 1 de este siglo, de los siglos pasados. Hermano, Dios, desde que Cristo vino, aleluya, es el plan de Dios para la humanidad, para salvar la humanidad. Tanto los que estaban presentes, que vivían en la ley, como los que estaban para el futuro, que hoy es el presente, y los siguientes futuros también. Dios ha hablado, Dios ha hecho, Dios ha provisto todo lo necesario para todo. Todo para todo, no para un grupito, todo para todo, lo necesario para todo. Para que la humanidad tenga la posibilidad de ser salvo. Pero Dios ha puesto en nosotros responsabilidad. Amén. Tú tienes tu talento. Tú sabes qué va a hacer con ellos. Aleluya. Pero este hombre fue sabio. Estos dos primeros fueron sabios. No lo enterraron, lo pusieron a producir. Ahora, el que lo enterró, ¿qué pasa con el que lo enterró? Porque el Señor tenía que regresar. Y cuando el Señor regresó, le pidió cuenta a sus siervos. Vengan, para que arreglemos la cuenta ahora. Vamos a poner una cuenta, vengan. La Biblia dice que el que tenía 5 le dijo: Señor, 5 me diste. Míralo aquí. Pero hay otros 5 más que he ganado. Shamaya, Shalaha, Shama. He ganado otros 5. ¿Sabe qué dijo el Señor? Buen siervo eres. Mira, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermano, ¿por qué en lo poco? ¿Por qué en lo poco le fuimos fieles? ¿Por qué? Este es un mundo poco. Esto es poco. Esto es poco. Este mundo que vivo es poco. Dios ha dado todo lo necesario, pero es poco. Comparándolo con lo que viene para nosotros, hermano, es poco. Esto es muy poco. Aleluya. Pero Dios en esto poco quiere que tú le des cuenta. En esto poco quiere que tú entiendas su plan, su propósito, y que lo ponga a funcionar. Igual también el que tenía 2 me diste. Mírenlo aquí. Aquellos otros 2 más. Aleluya. Buen siervo eres. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y descansa. Ven, aleluya, a tu Padre. Ven y descansa. Ven, aleluya. Porque el que muere en Dios, el que entrega a Dios, amén, alabado sea el Señor, el que le entrega a Dios lo que Dios le ha dado, aleluya, ya duplicado, entonces Dios te va a poner en un lugar mucho mejor, hermano. Un lugar sin comparación ni ejemplo. Un lugar demasiado especial. Aleluya. Pero ¿qué pasó? Aleluya. Con el que tenía un talento. Acá hay un problema. Aleluya. Señor, yo sé que tú recoges donde no sembraste. Yo sé que tú eres muy difícil. Yo lo sé. ¿Sabes qué yo hice? Yo enterré mi talento para que nadie lo toque.
lo cogí, lo guardé para ti solo, guardado, muy bien guardado. Shamaya. Hermano, no sea tan reservado en Dios. Procrea, hermano. Da lo necesario. No sea tan reservado en Dios. Hay gente que son muy reservados. No lo voy a decir para que no lo oigan, para que no lo aprendan. No lo voy a decir. ¿Para qué? Vamos a quedar con él, yo solo con él. Hermano, no. Eso es lo que el Señor quiere. Dios quiere que lo que tú sabes enseñe a otro. Que dé por gracia. Como dice la Biblia, lo que por gracia tú has recibido. Amén. Si tú te sientes en la gracia de Dios, dale la gracia de Dios también a otro. Dile a otro lo que se siente estar en la gracia de Dios. Aleluya. Dáselo a otro también, hermano. Vamos a pasarlo para adelante. Yo decía a un jovencito que está conmigo, que ojalá él pudiera probar en la parte espiritual algunas cosas que hay disponibles para nosotros, los seres humanos. En la parte espiritual hay cosas, hermano, que yo he vivido muchos momentos buenos en el Señor. He tenido mucha experiencia en el Señor. Amén. Y recuerdo una de esas experiencias en una ocasión que yo me tranqué en un lugar donde yo trabajaba, en hora de comida, me tranqué, que estaba de ayuno. Y ahí, hermano, yo tuve una visión con el Señor, que yo estaba paseando con el Señor de brazo, como cuando tú vas con la novia, de brazo, estaba paseando, hermano. Y eso era algo tan especial, hermano. Mire, cuando yo volví en sí, Ramona, cuando yo volví en sí, hermana, que yo sentí el calor humano, sentí las cosas humanas, como yo estaba yo estaba en gloria, era Ramona, yo estaba en gloria. Y cuando volví, cerré los ojos nuevamente, rápidamente, y digo, Señor, todavía, aguántate, Señor, todavía, aguántate. Porque estaba demasiado bueno, es demasiado bueno. Y yo decía, wow, pero qué diferencia. Yo decía, ¿qué diferencia hay, Señor? ¿Cuánto gozo hay en ti? Amasoya. Si en este mundo, hermano, los cristianos no gozamos. Si nos gozamos en este mundo de problemas y de dificultades, ¿cuánto más nos vamos a gozar en el que viene, hermano? En el que es perfecto, en el que está preparado, ateado como un novio para su novia. ¡Aleluya! Hermano, ¿cuánto más nos vamos a gozar? ¿Cómo podemos descuidar una salvación tan grande? Por eso, jóvenes, cuando tú te niegas a servirle al Señor, estás enterrando el talento. Y cuando entierras el talento, no hay buena noticia. Cuando tú entierras el talento, ni lo coges para ti, ni se lo da a otro para que produzca. Hay un problema. Y eso pasa especialmente, ¿sabe con quién? Con el que no le sirve a Dios. Amén. Que lo entierra. Tiene un talento, pero lo entierra. Es para todo, pero entierra el talento. No hay forma de que pueda producir. ¿Y qué pasó? El Señor, cuando llega, él dice, mira, aquí está el tuyo, me lo diste y aquí está intacto. Aleluya. No lo puse a producir porque yo sé cómo tú eres. Mejor lo guardé y ahí está, mira, te lo entrego. ¿Qué le dijo el Señor? Mal siervo eres, apartado. A este échenlo fuera. Oye, agárrenlo y échenlo fuera. Ponga atención. Agárrenlo y échenlo fuera. ¿Por qué? Porque es un mal siervo. Aleluya. Échenlo fuera. Y dice la Biblia que Jesús dijo, porque al que tiene se le dará y tendrá más. Amén. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, aún lo que piensa tener, le será quitado. Alabado el nombre del Señor. Hermano, esto lo dice la Biblia, hermano. No es un invento, lo dice la Biblia. La gente cree que al que no tiene que hay que darle. No, también al que tiene que darle. Al que tiene se le da. Jesús le dio al que tenía 5, agarró los 2 que tenía también, que ya eran 10. Amén. Y los 2 que tenía, o sea, el que tenía el hombre enterrado, también se lo dio, que fueron 11. En vez de, no, se lo dio al que tenía más, porque al que tiene se le dará y tendrá más.